Bienvenidos a Religión Descifrada. La Virgen de Guadalupe, el milagro que creó México. Introducción, la visión, el símbolo, la nación. En el corazón de la Ciudad de México se erige uno de los santuarios católicos más visitados del mundo. Cada año, millones de personas acuden a la Basílica de Guadalupe. Vienen a rezar, a pedir milagros, a dar gracias. Vienen a contemplar una imagen sagrada. Esto no es solo un icono religioso. Es el alma misma de una nación. Durante 5 siglos, la Virgen de Guadalupe ha sido más que un símbolo de fe. Es un símbolo de identidad, de resiliencia y de la singular mezcla de culturas que define a México. Es la Madre de México, la emperatriz de las Américas. Pero su historia no es solo una de simple piedad. Es una narrativa compleja y fascinante tejida a través de la conquista, la espiritualidad indígena y el nacimiento estratégico de una nueva fe en un nuevo mundo. ¿Quién es la Virgen de Guadalupe? ¿Cuál es la historia de su milagrosa aparición? ¿Y cómo una imagen, supuestamente impresa en un humilde manto, se convirtió en la fuerza religiosa y cultural más poderosa de Latinoamérica? Analicemos el milagro que creó México. Parte 1. La conquista y el vacío espiritual. Nuestra historia comienza en 1519, con la llegada de Hernán Cortés y los conquistadores españoles. En pocos años, el poderoso imperio azteca, Tenochtitlán, había caído. Fue una conquista de armas, pero también de espíritu. Los pueblos indígenas de Mesoamérica tenían sus propios sistemas religiosos ricos y complejos, dominados por dioses poderosos como Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, y Tonantzin, la venerada diosa madre tierra. Pero con la llegada de los españoles, sus templos fueron destruidos. Sus ídolos fueron destrozados. Sus antiguos rituales fueron prohibidos. Esto dejó un profundo vacío espiritual. La conversión al catolicismo fue impuesta, a menudo con brutalidad. Pero, ¿cómo se reemplaza realmente toda una cosmología, especialmente la profunda conexión personal con una divinidad madre? Los frailes españoles tuvieron dificultades. Si bien se produjeron algunas conversiones, la fe más profunda de los pueblos indígenas permaneció ligada a sus tierras y espíritus ancestrales. El escenario estaba preparado para un nuevo tipo de intervención. Una que hablaría un lenguaje que la gente realmente entendiera. Parte 2. El milagro en el monte Tepeyac. Corre el año 1531, apenas 10 años después de la caída de Tenochtitlán. El lugar es el Cerro del Tepeyac, una elevación árida situada al norte de lo que hoy es Ciudad de México. Esta colina no era un lugar cualquiera. Durante siglos, había sido un sitio sagrado dedicado a Tonantzin, la diosa madre azteca. Era un lugar de peregrinación, de ofrendas y de profundo significado espiritual para el pueblo indígena. En la mañana del 9 de diciembre, un hombre indígena pobre y humilde llamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin caminaba por el cerro del Tepeyac camino a misa. Juan Diego se había convertido recientemente al catolicismo y tenía casi 60 años. De repente, oyó una música hermosa, como el canto de aves celestiales. Alzó la vista y, en la cima del cerro, vio a una mujer radiante, rodeada de luz, que le hablaba en su lengua materna, el náhuatl. Se identificó como la Virgen María, Madre de Dios. Le dijo a Juan Diego que deseaba que se construyera una iglesia, una casita, en ese mismo lugar, en el Cerro del Tepeyac. Allí, prometió, mostraría su amor y compasión a todos sus hijos, tanto indígenas como españoles. Ella le ordenó a Juan Diego que fuera a ver al obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, y le transmitiera su mensaje. Juan Diego, humilde pero obediente, fue a ver al obispo. Pero el obispo, escéptico, lo despidió. Juan Diego regresó a la Virgen, desanimado. Pero ella insistió. «Vuelve mañana», le dijo, «y díselo de nuevo». Al día siguiente, Juan Diego regresó con el obispo. Esta vez, Zumárraga exigió una señal. Necesitaba una prueba de que aquella era verdaderamente la Madre de Dios. Juan Diego regresó a la Virgen, quien le prometió una señal para el día siguiente. Parte 3. La tilma y la imagen. El 12 de diciembre, el tercer y más famoso día de la aparición, Juan Diego regresó al Cerro del Tepeyac.
La Virgen le ordenó que subiera hasta la misma cima de la árida colina, que normalmente estaba desolada en invierno, y que recogiera las flores que allí encontrara. Para su asombro, encontró una profusión de hermosas y frescas rosas de Castilla floreciendo en el suelo helado. Estas no eran originarias de México. Las recogió en su tilma, una sencilla capa hecha de fibras toscas de cactus, y regresó ante la Virgen. Ella dispuso las flores y le dijo: llévalas al obispo. Esta es tu señal. Juan Diego, con la tilma apretada en sus manos, fue directamente al obispo Zumárraga. Abrió su tilma y las rosas castellanas se desparramaron. Pero al caer, se desplegó un milagro aún mayor. Impresa en la áspera fibra de cactus de la tilma de Juan Diego había una imagen luminosa y perfectamente detallada de la Virgen María. El obispo, junto con todos los presentes, cayó inmediatamente de rodillas. Ya no cabía duda. Esa era la señal. La imagen de la tilma no era una pintura. Parecía haber aparecido espontáneamente, un milagro divino. Y poseía características extraordinarias. La piel de la Virgen era oscura, como la de los indígenas. Su manto era azul verdoso, el color de la realeza tanto para los aztecas como para los europeos. Estrellas salpicaban su manto, reflejando las constelaciones del solsticio de invierno. Lucía una faja negra, símbolo de embarazo en la cultura azteca. Se alzaba sobre una luna creciente, símbolo importante tanto en la cosmología cristiana como en la azteca. Y a sus pies, un pequeño ángel la sostenía, sus alas se asemejaban a las plumas de un águila azteca. Esta imagen era muy elocuente. No era un dios extranjero. Era su madre. Se parecía a ellos. Comprendía su cultura. Parte 4. El nacimiento de una nación, sincretismo e identidad. El impacto fue inmediato y profundo. El milagro de Guadalupe se convirtió en el puente espiritual entre los pueblos indígenas y sus conquistadores españoles. Ofreció una manera de abrazar la nueva fe sin abandonar por completo su antigua conexión espiritual con la tierra y con una diosa madre. El hecho de que apareciera en la colina de Tepeyac, lugar de culto de Tonantzin, no fue una coincidencia. Fue un poderoso acto de sincretismo, la fusión de creencias y prácticas religiosas. La Virgen de Guadalupe no era solo María. Era una María mestiza, una madre divina que hablaba náhuatl, que comprendía su dolor y que les brindaba consuelo en tiempos de inmenso sufrimiento y convulsión cultural. En pocos años, millones de indígenas se convirtieron al catolicismo. La imagen de la tilma se convirtió en un grito de guerra. Durante la Guerra de Independencia de México en 1810, el padre Miguel Hidalgo enarboló una bandera de Guadalupe, uniendo a criollos e indígenas bajo su imagen contra el dominio español. Ella se convirtió en el símbolo del nacionalismo mexicano. En cada acontecimiento importante de la historia de México, revolución, guerra civil, movimientos sociales, la Virgen de Guadalupe ha estado presente. Es la madre que vela por sus hijos, la protectora de los pobres y los oprimidos. Conclusión: una fe viva. Hoy en día, la comunidad científica ha estudiado la tilma. Las fibras del cactus, que deberían haberse desintegrado en 20 a 40 años, permanecen intactas después de casi 500 años. Sus colores no se parecen a ningún pigmento terrestre conocido. Los estudios infrarrojos no muestran pinceladas ni ningún dibujo subyacente. Tanto si crees en el milagro sobrenatural como si lo ves como una brillante fusión cultural, su poder es innegable. La Virgen de Guadalupe no es solo una figura religiosa, es un pilar cultural, una fuente de consuelo y un testimonio de la eterna necesidad humana de una figura materna sagrada. Representa el triunfo de la fe, el nacimiento de una nación y el espíritu único de México. La Virgen de Guadalupe es el símbolo supremo de la religión al descubierto, una historia compleja y llena de capas que revela profundas verdades sobre la historia, la identidad y el corazón espiritual de un pueblo. Suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse ningún video nuevo.